Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Yo soy Araceli Velasco Zavala y les presento a mi compañero desde Chicago, Abraham Zavala Quiñones. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, estoy muy contento de estar de nuevo otra vez en el programa con todos ustedes y la verdad de excelente humor y con demasiado ánimo para tomarnos el fin de semana. Vámonos el día. Eso. Muy bien, pues mira, en esta ocasión queremos comentarles que para poder llevar un mejor control de la información, todas las preguntas que nos vayan haciendo durante el programa las vamos a ir contestando en la semana y si podemos vamos a crear también contenido referente a esas preguntas y e ir contestando poco a poco sus comentarios. Las imágenes igual se las vamos a poner en redes de Zavala y de Flow Radio para que estén pendientes. Y bueno, empezando con el tema, que es un súper tema, Abraham, porque creo que ahorita precisamente estamos todos de repente queriendo entender qué pasa, qué podemos hacer, cómo está la situación, y es referente específicamente a la función del empresario y de la empresa como tal en la reactivación económica dentro de la pandemia, dentro de lo que es COVID. Como sabemos, fíjate que en México se hizo un estudio a través de INEGI en septiembre pasado, donde nos da a conocer desde diferentes perspectivas que realmente a la población lo que más le preocupa en este momento es la situación económica. Hay tres aspectos que son la situación económica, en segundo está la salud y en tercero la seguridad. Entonces, realmente todos creo que estamos interesados en tener información y contenidos acerca del panorama global, de qué es lo que se puede hacer como empresa y como empresario dentro de la pandemia para pues llevar a cabo las acciones pertinentes, porque ya también se empiezan las planeaciones para el siguiente año. Entonces, creo que es un gran tema. Claro que sí. Me gustaría empezar por decir que antes de la pandemia se tenían otras perspectivas económicas y después de la pandemia o durante la pandemia esas han caído. Te voy a mencionar un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, ahorita hay un desempleo de 60 millones de ciudadanos, entre personas que están contadas en pidiendo un employment, pidiendo el beneficio de baja de empleo, y también las personas que ni siquiera están contadas en censo o que pueden ir a la oficina de un employment debido a su estatus legal en cuanto puedan estar aquí para poder trabajar o no, dependiendo de una visa. Sin embargo, cuando hablas de 60 millones de personas en un mercado donde no se ve una reactivación económica, estás hablando básicamente de casi uno entre cada 5 americanos que es afectado. Esto pone terriblemente las perspectivas del país porque entonces tienes una desaceleración económica muy fuerte y no solamente hablando aquí de Estados Unidos, vamos a hablar también de Latinoamérica. En países como Ecuador, en países como México, en países como Nicaragua, a pesar de que oficialmente no quiera hablarse del efecto de la pandemia en la economía, ha ocurrido y esta desaceleración está afectando a todo el mundo. Porque como tú has dicho, primero está la preocupación en la parte económica y después en la salud y después en la seguridad. Empezando por Latinoamérica, aquí sería la parte económica y después salud. Eh, y me duele muchísimo, y aquí voy a revelar algo. Yo fui parte, vamos a dar un poco de preámbulo. En el pasado he participado en algunas compañías de tecnología a nivel internacional. En una de ellas fui parte del equipo de inteligencia artificial y analíticos y me tocó a mí, junto con un equipo, hacer los escenarios de la pandemia para el gobierno de los Estados Unidos a nivel federal.
voy a confesar que el día que yo terminé de hacer esos escenarios con el equipo, aparte de los proyectos que ya llevaba, en ese momento llevaba un proyecto de analíticos para la tabacalera más grande del mundo, yo acabo de hacer esto y al ver los impactos en cuanto a muertes y después de eso nos pidieron una realización de los escenarios de los impactos en pobreza, pero no solamente para los Estados Unidos, perdón, sino para todo el continente americano, me asusté. Me asusté a tal grado porque yo veía que los políticos en televisión decían una cosa, pero mis números marcaban otra. Y como sé que para muchas personas en ese momento, cuando no tenían o no estaban viendo la muerte cara a cara y el impacto tan terrible de la pandemia, no iban a creer en los números, yo agarré mi camioneta y manejé 1,600 kilómetros solamente con una parada para regresar a mi casa y poder trabajar desde mi casa porque sabía la mortandad, la facilidad de transmisión, sabía que no había vacuna, sabía cuánto tiempo iba a tomar para sacar una vacuna. Entre las cosas que hago, me especializo en dar servicios en el área digital a compañías farmacéuticas a nivel mundial. Y me tocó saber cuánto tiempo iba a tomar para que una farmacéutica sacara sus vacunas. Yo no sé si han visto que en este momento que no tenemos vacuna alguna, que el día de ayer murió una persona en Brasil por una vacuna de experimentación. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta ahí, pero eso es lo que crea es temor. Y una de las cosas más temerosas que existen en el mundo es el capital. Y si no hay seguridad, que pueda ser una seguridad ya sea en jurídica, en un estado de derecho, o una seguridad para saber que no vas a morir, el capital no empieza a funcionar. Y yo he empezado a ver esto terriblemente. Ayer hablaba con un compañero que trabaja para una compañía muy, muy grande de las redes sociales, es más, donde el buscador más grande del mundo, él trabajaba allí, y me dijo, tenía un contrato de $250,000 y se me cayó por la pandemia. Nada más me pagaron tanto porque el proyecto se fue. Entonces, veo lo mismo en Latinoamérica, solamente con la excepción de que los números que se muestran no son reales. Entonces, tiene un impacto, pero terrible, 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 terrible. Cuando estás pensando que la economía más fuerte del planeta tiene 1 de cada 5 personas que habitan en ese país sin trabajo, llega a ponerte los pelos de punta porque estás viendo que no hay una recuperación en V, como se decía, sino que todavía estamos abajo. Y tiene mucho que ver en los análisis que hicimos, que era parte de la cultura occidental, lo que no iba a coadyuvar a que se pudiera salir rápido de esta situación, porque nosotros hablamos mucho de individualismo, somos una cultura pluralista, individualista, generalmente en las grandes economías de Occidente, y esto entorpecía a que el Estado pudiera aplicar de forma directa, tal cual lo ha hecho en China, medidas para poder controlar el virus y tener una recuperación. Yo no sé si tú has visto ahorita los números de China. China no solamente no está teniendo un problema económico. China en este momento está creciendo, aún con toda la pandemia. El Producto Interno Bruto de China está estimado ahorita en un crecimiento de un 4%, más de lo que ya se había acumulado en los años anteriores. Y eso solamente se ha logrado porque ellos pudieron controlar la pandemia. La controlan porque tienen una cultura donde si el Estado te dice no hagas esto o si lo hagas, el pueblo lo hace. Es una cultura colectivista, como habíamos hablado en el programa anterior. Toda vez que una vez que controlaron esto ellos, pudieron reactivar su economía así. Ellos sí tuvieron o han tenido una recuperación en B. En Occidente todavía no lo tenemos. Ha habido repuntes terribles en Europa. Yo creo que te has de acordar
de las conversaciones que hemos tenido de manera privada, como te dije, esto es así y los números no son lo más bonito. Así es. Por eso es importante poner el tema en la mesa, Abraham, para tener ese contexto, porque al principio yo creo que todos pensamos que iba a ser cosa de unos días, tal vez unos meses. Jamás nos imaginamos que esto fuera a durar tanto tiempo. La información que tenemos, como tú dices, no fluye de la mejor manera en el sentido de que sea certera y de que vaya encaminada a controlar esta información y a dar seguridad en general a la población, a los ciudadanos, a las empresas, etcétera. Entonces, como que pensamos que esto no iba a ser tan grave. La situación ahora, después de 7 meses de estar en confinamiento, de que apenas empiezan algunas empresas y algunos comercios aquí en México a salir con todas las medidas de seguridad, donde también es cuestión de ir implementando esas medidas de seguridad en empresas para empleados, en comercios, en todo ese tipo de cosas y que van de la mano con el decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Cuál va a ser el panorama a nivel empresarial? Y como empresarios también estamos como muy comprometidos a entender cuál es este panorama y poder generar las planeaciones y las directrices necesarias para, a través de la colaboración, pues empezar a reactivar la economía ya, porque como tú dices, no fue así en B, pero pues todavía seguimos un poco en picada y necesitamos empezar a tomar acciones. Mira, en cuanto a lo que dices en picada, todavía no se ha salido de ahí. Terriblemente, esto no va ni a mejorarse el año que viene. Estamos hablando de que la vacuna más simple de hacerse tarda en un promedio entre 5 y 10 años. Y que un promedio de una vacuna que fuera a ser segura tarda un promedio de 30 años para poderse realizar. Entonces, todavía tienes este reto desde la parte científica. En la parte empresarial hay que hacerlo de una manera holística, no solamente llegar y decir, mira, estas son las reglas y esto es lo que te voy a dar porque está en el librito, en el manual. Hay que entender que la mayoría de los empleados tienen una dimensión humana y que si ellos no entienden, por ejemplo, que no puedes hacer fiestas, que no puedes irte de pachanga y al otro día estar en tu línea de trabajo o en tu lugar de trabajo, so pena de empezar a infectar a las demás personas, porque puede ser un portador silente del virus, puede ser o puede ser una persona que le dé el virus y sobreviva o no, dependiendo de las comorbidades con que viva esa persona. Es un proceso de poder realizar como empresarios un programa, pero de forma holística, donde puedas entender la parte personal con quien estás trabajando, de entender que a lo mejor probablemente para ellos no hay opciones de decir, bueno, me quedo encerrado, etcétera, y muchos de ellos tengan que salir a buscarse otras formas de vida en otros lugares, no sé, después de tu trabajo a lo mejor tienen otro trabajo o en algunos casos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos llegan a tener hasta tres trabajos, que en algunos de esos lugares el vector de control lo pierdes. Entonces, si no entiendes cómo un virus se puede transmitir, si no entiendes la facilidad con que un virus muta, si no entiendes que podemos hablar de virus que son pedacitos de RNA o DNA, es muy difícil que puedas tener el control. Porque para esta parte tienes que educar a tu población con respecto a las tasas de mortandad, a las tasas de transmisión,
también a enseñarles, oye, qué es un virus, qué es una bacteria, qué es un prión, cómo te afectan, cómo pueden destrozar tu vida y destrozar la economía. Es muy difícil poderlo controlar. Y como empresario hay esa obligación, si quieres reactivar la economía, de educar a la gente con la que trabajas, pero también ir más allá. Porque yo conozco muchas personas que me dicen, no, yo no me pongo en situación de riesgo y sin embargo se han ido de fiesta. Y terriblemente lo he podido ver en redes sociales donde dicen, me voy de fiesta a bailar y la máscara se la bajan o no entienden la forma en que la máscara tiene que cubrir boca y nariz al mismo tiempo, porque si no, de otra forma, durante la respiración, el intercambio de gases, ese virus se está expandiendo. Si estás en un lugar cerrado, peor el asunto. Si estás con una exposición de mayor de 15 minutos ante una persona que sea portadora del virus, corres un riesgo muy grande de enfermarte. Entonces, si no los educas y no empiezas a dar una forma holística de decir, te coadyuvo en tu parte económica, te coadyuvo en tu parte de darte una educación de calidad con respecto al virus y con respecto a cómo esto puede afectar no solamente la economía de la empresa donde trabajas, sino tu propia vida, porque a lo mejor te enfermas y no te mueres tú, pero se muere tu abuelita o se muere tu hijo o se muere tu padre o tu madre o tu hermano. Es muy difícil. Y todavía yo te puedo decir, nosotros en Occidente todavía no tenemos un rebote en B. Estamos todavía abajo, estamos afectados. Yo ahorita te puedo decir, los números de la pandemia van a afectar, los números de la pandemia que han afectado a la economía aquí en Estados Unidos van a afectar las elecciones de una forma terrible. Porque para que un presidente se reelija, solamente dando una dimensión, en el país más poderoso del mundo en este momento, que es aquí Estados Unidos, es América, si un presidente busca reelegirse, lo hace en base a cómo esté yendo la economía. Y en este momento te puedo decir, con números en manos, no hay la famosa reactivación económica, están trabados en el Congreso con una ayuda de $1 trillón. Tenemos una deuda terrible con China, una deuda externa, y encima de eso, la cantidad de muertos que nos estamos acercando en números oficiales a 250,000 y en números no oficiales es mucho más arriba. Ahora todo eso trasládalo a las economías de Latinoamérica que dependen de nosotros aquí en Estados Unidos y que están muy de la mano, tienes escenarios mucho más difíciles, pero terribles. Entonces, creo que si hay la idea de hacer una reactivación, no es de librito, para nada que es de librito. No es de decir, mira, ábrete la hoja perengana. No, tienes que hacerlo de manera holística en una parte económica, en una parte de educación y poder trabajar mano con mano. No es solamente decir, aquí está el manual y síguelo. Así es. Pues realmente creo que es muy rescatable también entender que, bueno, sí, en principio, obviamente cuidar la salud, permanecer sanos, ¿no? Porque son estas personas las que movemos las empresas. Si no están las personas que movemos estas empresas, que firmamos contratos, que se llevan a cabo ahí ya generando este tipo de economía, pues bueno, obviamente ahí estamos perdiendo el factor humano que es realmente muy importante en la empresa. Y Quisiera decir algo ahí. entender también que esta parte de la educación, de la salud, creo que ha sido también paulatina, ¿no? Porque como tú decías, no ha habido esa información, no existía, hemos ido poco a poco en la práctica y en la medida de lo posible, generando estas medidas de seguridad y de contingencia que vayan garantizando en primer término el bienestar de los empleados y ya después mantener los compromisos e ir en la medida de lo posible generando compromisos mejores para la empresa. Sin embargo, ahora la principal preocupación como lo vemos ya es la economía.
O sea, ya pasamos de ese miedo de decir, no sé si me voy a infectar, no me voy a infectar, me voy a morir, no me voy a morir, qué le pasa a mi familia, a mi amigo, al vecino, si ya se infectaron o no, quién se murió, quién no, sino ya es ahora de qué voy a vivir, qué voy a hacer. Me falta, nos dijeron que eran unos meses, ya llevamos 7 meses y obviamente no ha sido así, nos falta todavía muchísimo y entonces ahora la principal preocupación es saber y entender qué puedo hacer para ir reactivando esa economía e ir generando pues una manera de colaborar, sí, claro que sí, y de generar esa visión y esos valores también en el sentido humano, porque yo creo que ahora específicamente la empresa tiene que ir a centrarse más en esa situación para a partir de ahí entender, como tú decías, cómo está el patrón de los empleados, de los trabajadores, qué es lo que les preocupa, qué es lo que les hace falta. Y de ahí podemos tener datos específicos para saber exactamente en la empresa cuál es el área de oportunidad. Yo quisiera ahí poder decir que es muy importante, Araceli, el entender que no todos los sectores económicos van a tener la misma reactivación en el mismo tiempo. El sector, por ejemplo, manufacturero, que es un sector muy fuerte en México, tienes que tener ciertas formas y ahí tienen que ser muy holística para poder tener una reactivación. Si tú estás hablando, por ejemplo, un sector digital, que es en lo que yo me dedico, es poco afectado porque tienes una conexión de alta velocidad de internet y lo único que necesitas es un computador, el conocimiento que tengas en la cabeza y la forma de poderlo comunicar, porque se puede, hay las plataformas, hay ahorita un sistema de nubes, muchas nubes en el mundo para poder trabajar. Pero estás hablando, por ejemplo, de economías en Latinoamérica donde principalmente se vive de una manufactura o se vive de un trabajo de campo, tienes que entender que vas a necesitar a tus trabajadores, porque sin ellos, aunque tú cierres el contrato, si no tienes quien te corra una planta de producción, mira, podrás tener X cantidad de robots, pero lamentablemente en Latinoamérica las economías en las áreas manufactureras no están robotizadas. No es lo que, por ejemplo, yo he visto en Singapur, no es lo que he visto en Hong Kong o en China, que puedo decir, mira, un puerto, el puerto más grande del mundo tiene una penetración robótica de un 70%. Estamos yendo, por ejemplo, en estos momentos se hacen ya pruebas de barcos transcontinentales de carga que tienen solamente 3 personas de tripulación. Y el resto ya no lo haces tú, lo hace un robot. Esto no son las realidades de Latinoamérica, estas son las realidades de Asia, después va a ser del mundo occidental, de Europa, de aquí. Y si queremos reactivar esas economías en Latinoamérica, tenemos que entender que es a través de todos, del trabajador, del patrón, y no estamos hablando en broma de decir una comisión obrero patronal, como muchas veces lo he escuchado hasta la saciedad en discursos políticos, sino de realmente poder colaborar, de realmente que haya un entendimiento, porque si bien es cierto que en un principio había este temor de las muertes y el contagio, también no menos cierto es qué voy a comer, qué le voy a dar de comer a mis hijos. Por eso después de que hicimos los escenarios de la pandemia, en los números nos pidieron que hiciéramos un escenario de pobreza y un escenario de inmigración y de rutas de inmigración que venían de Latinoamérica, porque al haber pobreza, se sabía que iba a haber un impacto en las rutas migratorias. Tú tienes las muertes, a esto le aunas que va a haber una cantidad de pobreza, vas a tener un impacto en las rutas migratorias. Entonces, si realmente queremos hacer algo es sentarnos todos, educarnos todos y que haya un compromiso real, que no haya un compromiso de, bueno, ya me hicieron venir aquí y el fin de semana me voy a la feria de no sé dónde y me pongo de fiesta o me voy de parranda
y se me olvida la máscara. Y el otro día que yo regrese a mi línea de producción o con mis gentes, tenga un problema de transmisión. Si no hay esa conciencia, es muy difícil. Y llega a ser más difícil porque la cultura hispana es una cultura donde somos demasiado cálidos, donde la parte social es tan importante, donde es muy difícil que la gente quiera hacer las cosas de forma digital. Lo quieren hacer en persona porque es un factor cultural. Entonces, habría que ver cómo poco a poco vamos reeducándonos para poder ayudar a las personas y que entiendan que de esta forma es como vas a estar educado para que no se afecte tu ingreso económico, tengas que comer y entonces tu salud pueda también protegerse. Si no, no se va a salir. Claro. Y también es muy importante como empresarios entender que esta labor yo creo que nos impacta y nos importa a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque las empresas grandes y las empresas globalizadas o transnacionales ya tienen sus códigos de seguridad, ya cumplen con determinadas certificaciones, hacen ciertas cosas, ya tienen la tecnología, el Internet de las cosas, trabajan de otra manera distinta. Entonces, al hablar de esto, el llamado no es a esas grandes empresas, no es estar esperando a ver qué hacen esas empresas o de qué manera entendemos ese contexto, sino más bien va a las medianas, pequeñas y microempresas y a los emprendedores, que es a los que nos corresponde tomar acción para educar, para generar empleos con responsabilidad, para atender a los empleados de la mejor manera posible y generar esa colaboración holística de la que tú hablas, pues de manera real, auténtica, innovadora, con valores sociales también, y empezar a generar una sinergia y una dinámica distinta. Y creo que esto es algo muy importante de señalar porque las líneas de acción, yo creo, que nos van a llevar a poder repuntar está a través de estas empresas, medianas, pequeñas y micro, y emprendedores. Mira, yo quisiera ahí decir algo al respecto que tiene que ver que la mayoría de las empresas y empresarios son medianos y pequeños. Los gigantes son los menos. O sea, el 80% de los empresarios en Latinoamérica son pequeños y medianos empresarios y entonces no van a disponer de una Internet de todas las cosas, un IoT, no van a disponer de un sistema robotizado, probablemente entiendan muy poco de la digitalización de sus empresas o no tengas el capital para poderlo hacer. Entonces, hay que irse de una forma más humana y hay que usar los factores de nuestra propia cultura para poder impactar de forma efectiva esos cambios. Porque no puedo llegar a querer imponer cambios al modelo chino porque simplemente no, culturalmente no soy chino. Claro. Tengo otros sistemas de valores. Entonces tengo que ver cómo los voy adaptando de tal forma en que estos cambios sean realmente efectivos. Si yo llego y te digo, mira, si tú no sales, cumples con tal y tal norma, pero si sales, entonces te voy a arrestar y te voy a mandar a la provincia de Xinjiang a trabajos forzados. Esto no es la realidad de Latinoamérica. Entonces tenemos que ver cómo en estos cambios necesarios incorporamos nuestros aspectos culturales, porque si no lo hacemos, Araceli, van a ser letra muerta, van a ser como muchas cosas que hemos incorporado a la ley en Latinoamérica y son letra muerta. Porque yo ya no quiero más ver muertes. Me ha tocado de forma muy cercana ver gente con la que yo trabajé que ha muerto, porque no creían en el COVID. Desde programadores míos. Tengo el caso muy cercano de un programador mío que murió él y la esposa en mi último proyecto de COVID y la niña quedó huérfana. Y ahora tienes un huérfano más en un sistema de foster parenting, de adopción temporal,
de un infante que le cambió la vida el COVID. Y esto es una realidad que ocurre en muchos lugares del mundo, en Latinoamérica, y por lo tanto tenemos que ir a que realmente se cumplan las normas de seguridad y saber qué tanto podemos hacerlo en base a nuestros aspectos culturales. No podemos llegar queriendo imponer idealismos que no son congruentes con nuestra forma de ser, porque de otra, mira, se va a quedar otra vez en el librito, en el manual, y la salida de esta recuperación o el intento para esta recuperación no va a ser real. Así es. ¿Queremos hacerlo bien? Hagámoslo con y desde nuestros valores culturales, como hispanos, como latinoamericanos, como mexicanos, como poblanos. Claro, yo creo que a todos nos ha alcanzado. Ya estamos después, yo creo que de 7 meses, en el sentido de entender y de saber que hay gente cercana a nosotros que a lo mejor ya se ha enfermado, algunas lamentablemente han fallecido, otras, como tú dices, se quedaron sin papás o sin abuelos. O sea, eso creo que ya forma parte de nuestra realidad. Creo que hoy por hoy todos tenemos en nuestro ámbito personal, lamentablemente, conocidos con esas características. Y esta parte también de ser realmente auténticos en la manera de implementar esos valores sociales y no dejarnos llevar por el librito. Yo creo que también sobre todo en las pequeñas empresas, en las medianas empresas, sí, para los emprendedores no hay librito. O sea, necesitamos empezar a generar el librito, ir al modelo de negocio, revisarlo, reestructurarlo, establecer realmente cuál es nuestra realidad y a partir de ahí enfocar, obviamente, qué es lo que nos va a servir, alianzas claves, actividades claves, diferentes rutas de distribución, empezar a estudiar nuevamente el modelo de negocio e ir adaptando medidas de seguridad, ir adaptando también realidades que viven todos nuestros empleados, todos nuestros trabajadores, todas las personas con las que colaboramos, para así tomar un pulso real y poder entender cuál sería la línea de acción a seguir a 2 años al menos, para a partir de ahí empezar a generar acciones contundentes y que las personas también vean, involucrar a estas personas en esta información para que sepan que lo que se está haciendo sí empieza también a verse en su vida personal, en su familia y poder generar también esa reactivación. Hay que entender también, Araceli, que esta no va a ser la primera pandemia que viene. Terriblemente es otra de los análisis que hicimos y que mientras no se esté consciente en que como sociedad tenemos que generar, al menos en Latinoamérica, y vamos a hablar de nosotros como hispanos, con nosotros como latinoamericanos o como hispanos aquí, que tenemos que generar ese manual de colaboración, de poder integrar más, tal vez de cambiar algunas reglas del juego en cuanto a lo mejor ya necesito entender que mi modelo no funcione, que a lo mejor puedo funcionar mejor en una manera de cooperativas de intercambio, en cuanto a una estructura socioeconómica en Latinoamérica, que tengo tal vez que modificar y entrar un poco en cintura con la disciplina en horarios, por ejemplo, para abrir un mercado y quiénes van y quiénes no van. Por ahí tiene que ir la cosa y tiene que hacerse desde la misma sociedad, porque las estructuras de gobierno están rebasadas, la sociedad está cansada, hay un cansancio general porque no hay esta reactivación económica, porque no se está saliendo y encima de eso no se tiene la libertad que antes se tenía de poder socializar, que cada vez que socializabas en Latinoamérica eso es un escape, es una válvula de escape de las tensiones sociales que pueden aminorar un estallido social.
porque donde no tengas estas válvulas de escape, terriblemente puedes orillar a alguien a un crimen o a situaciones desesperantes que terminen rompiendo aún más la estructura del tejido social. Y en este momento, por lo menos en Latinoamérica, necesitamos fortalecer esa estructura del tejido social. Ha estado desgarrada por una violencia social que ha imperado por años, por impactos económicos, pero es el momento también de dejarnos como empresarios o como agentes de cambio y líderes, ya sea desde el área de la academia, desde el área industrial, o si eres una persona que produce alimentos, ya sea un ganadero, un agricultor, empezar a cambiar y a generar las bases para la integración. Porque yo no hago nada si me quedo encerrado en mi torre de marfil y digo, pues a mí me va muy bien. No, tengo un vecino, tengo tal vez un familiar que no la pase tan bien como yo. Y sobre eso tenemos que empezar a construir. A mí me parece muy doloroso cómo esto está afectando, pero también no veo desde el ámbito político que tengan la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a ser muy honesto en esto que ahorita voy a decir y que lo estaba platicando con una persona de la política aquí en Estados Unidos, donde le decía, el problema que yo veo es que los políticos practican la política y la política tiene como fin único la consecución y manutención del poder. Y al final del día, quien practica la política termina adaptándose a esa naturaleza. Entonces, no están viendo por mi bien, no están viendo por nada más que la consecución de ese poder y la manutención de ese poder, sea de la forma que sea. Entonces, no va a venir del lado de gobernadores, de presidentes municipales, va a venir desde la propia sociedad y desde el momento en que nosotros querramos ser ese cambio. Yo apuesto mucho por sociedades cooperativas de consumo, porque desde grupos de industriales pequeños o de empresarios medianos y pequeños se puedan hacer cosas. Y también desde la academia, de los estudiantes. Claro, pues mira, es importante también entender que esto nos impacta a nivel personal, a nivel humano, porque una enfermedad nos da a todos. O sea, si en un momento nos podemos contagiar, estemos como estemos, nos va a pegar y nos va a pegar a todos. Entonces es regresar realmente a esa parte humana, ¿no? Desde ahí entender como ese factor humano como base para ir también generando esas estructuras. Y bueno, es importante lo que dices porque no es que estemos solos o no es que nunca se haya hecho, es que nunca haya pasado. O sea, yo creo que es muy importante entender que ya tenemos esa historia, ya contamos en Latinoamérica también con casos de empresarios, de empresas que han sido agentes de cambio, que han sido innovadores desde el siglo XIX, XVIII, donde se fueron generando esa división y entre, pues obviamente, el gran capital y tomar ese factor humano, entender a la persona, generar esa parte de mejores condiciones para la persona, para el trabajo de la persona, dignificar los derechos humanos, todo ese tipo de cosas. Y también a principios de este siglo, con empresas en México específicamente, que empezaron también a realizar y a tomar por su cuenta el hecho a lo mejor de proveer una vivienda digna a un menor costo, proveer servicios de salud u otro tipo de cosas a través del cooperativismo. Y es un movimiento que existe a nivel mundial, es un movimiento que tiene reglas específicas tanto en cada país como a nivel internacional y que existe desde hace muchísimo tiempo. Lo importante es también generar esa información para entender cómo a partir de ahí sentar las bases para una colaboración integral, desde la sociedad civil, como tú bien dices, la educación,
los empleados, los empresarios, en este momento creo que nos incumbe, nos preocupa y nos toca a todos involucrarnos desde el aspecto humano. Creo que desde ahí es donde podemos ir generando esas bases para entender también en mi modelo de negocio, en mi emprendimiento, en mi pequeña, mediana empresa, cuál es esa propuesta de valor y qué es lo que yo le puedo aportar al otro para así establecer las bases de esa colaboración sana. A veces habrá culturas en las que, como tú dices, estamos acostumbrados a ser individualistas y pues de repente nos gane esa parte y no sentemos las bases para colaboraciones productivas adecuadas, estratégicas, innovadoras y que realmente generen impacto. Entonces, es regresar a esa parte humana de colaboración que sí tenemos para, a partir de ahí, sentar las bases de una manera mucho más humana y estratégica. Si me permites, yo quisiera decir que valdría la pena el echar un poquito hacia atrás, recordar los valores que dieron nacimiento a la Revolución Mexicana, Sí, claro. porque había muchas familias de empresarios en el norte de México que vieron la necesidad de provocar estos cambios a nivel nacional, porque si bien ellos podían darles jornadas de 8 horas a sus empleados, tenían médicos para sus empleados, no era la realidad del resto del país. La realidad del resto del país es la que se describe en el libro México Bárbaro, donde fuera de, tal vez de Coahuila, Nuevo León, una parte de Chihuahua, el resto del país vivía en condiciones cuasi esclavistas, donde había un sistema de encomiendas tal vez cambiado después al sistema de hacendados, donde había el vale de paga y no se les pagaba en efectivo y las condiciones de trabajo eran de 16, 18 horas y eran terribles. Si no volvemos a esos valores que llevaron a la Revolución Mexicana y que después, de forma exitosa, realizó el PNR, que después se derivó en el PRI, va a ser difícil. Porque en estos momentos yo no apuesto por un México ni por una Latinoamérica con más divisiones. En este momento apuesto por decir, aún con todos y los errores que podamos tener como sociedad, hemos visto que ya en el pasado tuvimos la capacidad de poder conglomerar talentos para poder crear una estructura social, al menos en México, que permitió durante los 30 a los 70 y tantos, a principios de los 80, un cambio social real para muchas familias, que permitió a muchos mexicanos salir de la pobreza. Por alguna razón se ha roto, pero es importante volver a esos valores y que son valores, son humanos y son de empresa. Y no solamente tratar de incorporar, porque a veces me dicen, es que, ¿por qué China lo ha hecho? China tiene otra mentalidad, es otra historia, es otra forma de ser. No lo quieras implementar en México. Vamos a lo que ya ha funcionado en Latinoamérica, en México. Si vimos cómo funcionó de manera exitosa después de la Revolución Mexicana, después de los 30 a los principios de los 80, finales de los 70, ese crecimiento, veamos cómo podemos volverlo a incorporar, veamos cómo se puede volver a crecer, cómo puedo empezar a pensar en el otro, aunque sea una persona que trabaja para mí, desde un punto de vista más humano y no solamente alguien que viene y me da 8 horas de su trabajo. O sea, hay que humanizar más las empresas, hay que humanizar más los sistemas y crecer desde nuestros propios valores culturales como hispanoamericanos o hispanos e implementarlos, porque de otra forma van a ser intentos fallidos. Y en estos momentos ya no se puede hacer un intento fallido. El tejido social en México está desgarrado, las economías están terribles, hay una división social
como yo no me la podía imaginar antes. Cuando yo estaba creciendo, la situación de los ninis era algo que no lo veía, no había esa división de tú eres fifí, tú eres... No, volvamos a vernos todos como una unidad, como mexicanos, como un todo, pero desde el punto de vista más humano. Y no quiero con esto repetir tal vez palabras de políticos que están capitalizando esa parte. Lo quiero hablar desde un punto de vista real, de alguien que te puede decir, conozco por situaciones muy personales cómo hicieron que funcionara esto, por ejemplo, la familia Madero en México, con sus empresas, que lleva a un Francisco Madero a poder crear la revolución, a poder encabezarla y que se ejecutara. Porque si tú te ibas en ese tiempo, no sé, a Yucatán, te encontrabas que Porfirio Díaz estaba llevando los indios yaqui, como la cachina de la danza del venado, a servir de esclavos en las haciendas enequeneras de Yucatán. Entonces, en este momento, como país, y como región, tenemos que buscar esa unidad. Y viendo no solamente mi beneficio personal, porque si yo trato de instalar un juego de sumatoria cero en una sociedad, lo que voy a ocasionar son realidades tan terribles que van a seguir desgarrando el tejido social y que van tarde o temprano a degenerar en una revolución. Así es. Pues hay indicadores, yo creo que son súper también importantes tener en cuenta tanto en la pequeña, mediana empresa, que bueno, ya se viene haciendo también a nivel Latinoamérica por diversos organismos, de tratar de tomar una muestra real que nos dé un indicador muy específico de cómo está la pobreza en el entorno en el que nosotros nos movemos. Porque, como tú bien dices, hay diferentes políticas, hay diferentes organismos internacionales dando una serie de directrices. Sin embargo, si nosotros como empresarios, como líderes, no sabemos exactamente a lo que nos enfrentamos directamente en nuestro círculo, no vamos a saber cómo aplicar también esas medidas. Tenemos también el ejemplo, como tú bien lo dijiste, de grandes líderes, de grandes empresarios, que han hecho incluso que exista este distintivo de empresa socialmente responsable ya desde hace muchísimos años, ¿no? Que han llevado a cabo políticas empresariales muy importantes a partir de las cuales se empieza a generar esta situación del empresario socialmente responsable. Sin embargo, el contexto ahora, como tú bien los dices, nos llama a ser realmente agentes activos en esta situación y verlo de una manera muchísimo más participativa e integradora en cuanto a los sectores empresariales altos, medianos, las pequeñas empresas, los emprendedores, la sociedad, los empleados, e integrar de esta manera, como tú dices, a partir de esta política de valores sociales, de identidad como seres humanos, de derechos humanos, de todo ese tipo de cosas, y establecer unas bases para una colaboración sana, estratégica y efectiva que realmente nos lleve a generar un impacto económico, que yo creo que es la principal preocupación, y entender también cuáles son esas líneas que a lo mejor a posteriori va a ir dando el gobierno de lo que va a pasar. No, ahorita no hay esa información. La mayoría, nadie tiene esa información de qué es lo que va a estar pasando con la economía. Entonces, por eso es indispensable que el empresario empiece a tomar sus propias muestras y sus propios indicadores. Mira, yendo a ese acápite, primero te tendría que decir que tiene que venir esas políticas desde los propios involucrados, no desde fuera. Tal vez yo como alguien que crea escenarios y hace análisis te la pueda dar, pero va a estar con un sesgo porque yo no vivo tu realidad. Yo lo hago desde mi propia realidad
Y hasta que yo no esté caminando en tus zapatos, yo no voy a poder saber exactamente la complejidad de todos los retos que enfrentas en la vida diaria para poderte crear una receta adecuada para poder salir de esa crisis. Wow. Ahora bien, cuando mencionas que el gobierno no tiene ahorita una respuesta, por supuesto que no la tiene. Sin embargo, una de las cosas que a lo largo de mi vida a mí me han servido y que aprendí de mis padres era que no esperara a un buen futuro, que yo creara el futuro, que yo fuera el primer agente de cambio. Entonces, si esperamos a que venga el gobierno, puedo tristemente decir, siéntate a esperar. Tiene que venir desde la propia sociedad. Vuelvo a decir, gente que sea medianos, pequeños empresarios, con la colaboración de los gigantes. Cuando hablas de empresas con responsabilidad social, lo primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, don Eugenio Garza Sada. Él tenía siempre esas ideas de darle un retorno a las personas. Por eso el TEC de Monterrey, en un inicio, sus trabajadores iban gratis al TEC de Monterrey. No sé si esto se sepa mucho por ahí. Pero con el tiempo se ha tal vez transformado, olvidado, cambiado. Entiendo que las sociedades evolucionan, pero tal vez hay que volver a retomar algunos valores que nos hicieron crecer y nos hicieron mucho bien como sociedad en el pasado. Vale también la pena decir, no va a ser el gobierno, vamos a ser nosotros como sociedad. El gobierno no es otra cosa que un reflejo de su sociedad. O sea, el gobierno existe porque la sociedad existe, no es al revés, de que la sociedad exista por el gobierno. El gobierno si esperas a que el gobierno te vaya a dar directrices, no. En Latinoamérica y en la mayoría de los países hispanos, tristemente, esas realidades tenemos que crearlas nosotros desde la sociedad. Así es. Y pues es también en esta perspectiva, en esta visión de entender que necesitamos como líderes establecer las condiciones para ir generando empresas altamente productivas, plenamente humanas y con sentido social, para a partir de ahí establecer las bases para la colaboración y de esa manera también generar un impacto económico primero en nuestro entorno y poco a poco que se vaya expandiendo. Y ahora también creo que es muy importante, ahora bien, eso tú nos podrás también platicar, hay muchas empresas y muchos profesionales independientes que desde ahora, por dedicarse a otro tipo de actividades, están generando mejor proyectos. O sea, le apuestan más a esa parte pues individualista, si tú quieres llamarle, pero donde ellos creen que pueden tener un repunte económico. Sin embargo, ¿cuál es la situación en cuanto a proyectos que puedan generarse, que puedan llevarse a cabo? ¿Cuál es tu perspectiva? Wow. Vamos a hablar de realidades y aquí voy a localizar esto a México. No voy a hablar del resto de Latinoamérica, voy a localizarlo a México. México tiene diferentes zonas económicas, algunas con un alto nivel de desarrollo económico e industrial y tecnológico, otras con un desarrollo menor. Hay también terriblemente un abaratamiento de la educación que ha conllevado a una baja en la calidad de la misma. Entonces, si bien es cierto que hay profesionales graduados en algunas carreras en tecnología que son ahorita de alta demanda a nivel mundial, también es cierto que no están a la altura de una competición o competencia mundial. Yo lo puedo ver, yo soy líder de proyectos digitales y yo contrato personas. Yo a veces tengo que decirle a alguien, necesito tantas gentes. Voy a darte un ejemplo. Ahorita hay un proyecto para una farmacéutica donde me dijeron,
tienes que tener 30 personas a tu cargo, empiézalas a reclutar. Cuando he ido a Latinoamérica, tristemente, te puedo decir, solamente en el caso de México, no puedo contratar a alguien más allá que no sea de las áreas de Monterrey o de Ciudad Juárez o de Chihuahua o de Tijuana o Mexicali, o tal vez el área de la frontera en Sonora, en Douglas, Arizona, y del lado mexicano creo que es, está Nogales, México, Nogales, Arizona, Douglas y Agua Prieta, porque no tienen lo que se necesita para competir. No tienen lo que se necesita para competir en cuanto a cultura de trabajo. Yo, por ejemplo, hablo a India 3 de la mañana, 4 de la mañana y se levantan. Hablo a China a la hora que sea, el día que sea, aún sea Navidad, y están ahí. Aún estén ellos celebrando su año nuevo chino, están para hacer negocios. No aplica para la mayoría de las personas que veo en México, y terriblemente, en este mundo globalizado, va a haber momentos donde te van a levantar de la cama o te van a sacar de una fiesta o te van a llamar de un bautizo donde estés para decir, oye, nos está faltando esto, o fíjate que el script, las pruebas del script dan errores, ¿qué hacemos? Y tenemos que entrar a producción en tal día. Si no está esa capacidad de estar dispuesto a trabajar a esa intensidad como se pueden trabajar en muchos países asiáticos, cuesta mucho trabajo contratarlos. Encima de eso tienes que darte cuenta que tecnológicamente, con excepciones del área de la frontera norte de México, el resto del país no tiene la capacidad en cuanto a calidad de educación de decir estoy tete a tete, cabeza a cabeza, tecnológicamente con una India, con una China. Y eso impacta a esos profesionales. Me gustaría que se pudiera dar. Por supuesto, yo ahorita te puedo decir, estoy buscando 30 personas. ¿Va a ocurrir que los traiga de México? No. Terriblemente, probablemente el 90% de mis gentes vengan de India. En mis equipos, yo he tenido a mi cargo esos equipos de 700 personas y me ha tocado ser el único hispano entre 700 personas y el resto son asiáticos. Quisiera que eso se pudiera dar, pero habría que cambiar cultura de trabajo, habría que cambiar calidad de educación para que estén a la altura de los mercados mundiales en cuanto a requerimientos. No es lo que en este momento esté ocurriendo. Ok, pues es importante también entender todas estas condiciones para tomarlas en consideración, generar mejores perfiles profesionales en lo que haga falta, porque también creo que en general somos muy productivos y sí está como que esa actitud de aprendizaje y de querer integrarse a todos estos puestos de trabajo. Pero hay que tomar en cuenta todas esas realidades. Al final del día, creo que como mensaje final, al menos de que quieras agregar también otra cosa, es el hecho de que como sociedad necesitamos volvernos sociedades altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Así es. Lo has puesto tan hermoso que no agrego nada más. Lo que sí diría es que en esas áreas que acabas de mencionar hay que hacerlo ya. Así es. No para mañana, no hay que esperar a que venga el gobierno, lo tenemos que hacer ya. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Abraham. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos y los esperamos el siguiente sábado en Zabala y Zabala. Que tengan Muchísimas un gracias. excelente fin de semana. Hasta luego.